Bienvenidos al avance del capítulo 45 de la telenovela Kuma la otra esposa. Seylam se queda completamente en shock, sin saber cómo reaccionar ni qué pensar, porque en su cabeza empieza a repetirse la idea de que tal vez Karan fue el responsable de la muerte de Jakub. Esa sospecha la llena de confusión y tristeza, como si todo a su alrededor perdiera sentido. En medio de ese momento tan duro, la persona que la citó le dice que no tiene dinero en ese instante y que por esa razón debe marcharse, aunque espera que más adelante ella lo busque y lo llame para poder hablar otra vez. Incluso le comenta que, si ella lo contacta después, tal vez pueda darle algo más, aunque sea un pequeño detalle. Justo antes de irse, aquel hombre le entrega a Seylam una foto muy especial donde aparecen ella y su hermano Jakub juntos, y le explica que Jakub siempre llevaba esa foto consigo, que nunca se separaba de ella. Después de eso, el hombre se va, dejándola sola en medio de la confusión. Seylam se queda con la foto en las manos, sintiendo una tristeza muy profunda por todo lo que está pasando, con la idea clavada de que, supuestamente, ahora conoce la verdad, aunque en el fondo nada parece darle paz. Con la mente llena de confusión y rabia, decide dirigirse de inmediato a la mansión. Apenas llega a la entrada, se planta en la puerta y comienza a gritar con fuerza el nombre de Karam, tan desesperada que su voz resuena en toda la casa. Kudret y Sema, alarmados por el escándalo, salen rápidamente para saber qué está ocurriendo. En ese instante, Kudret se adelanta y le dice a Seylam que deje de gritar, que no haga tanto alboroto, pero ella le responde con enojo que va a hacer lo que quiera y que Karam le va a pagar por todo lo que hizo. Sin poder contener más la presión, Seylam empieza a sentirse mal, pierde el equilibrio y de pronto se desmaya, cayendo pesadamente al suelo. Kudret, sin perder tiempo, llama a Iyas para que la recoja y la lleve hasta su habitación. Sema, por su parte, no dice ni una sola palabra, se queda callada observando lo que ocurre, y Emir tampoco abre la boca, aunque está visiblemente molesto y cargado de rabia. Kudret, todavía con la tensión del momento, empieza a regañar tanto a Iyas como a Aisé. Les reclama cómo es posible que Seylam salga y entre de la mansión cuando se le antoja, si se supone que ella no debería estar saliendo. Sema, que hasta ahora se había mantenido callada, interviene y les dice con frialdad que ellos no sirven para nada, reforzando el enojo de Kudret. Entonces Kudret le exige a Iyas que le explique de inmediato cómo fue que Seylam logró escaparse de la mansión sin que nadie se diera cuenta. Justo en ese momento llega Karam, y viendo la escena, pregunta qué es lo que está pasando. Kudret le cuenta que Seylam había salido muy alterada, que llegó gritando su nombre y buscándolo con mucha furia, pero que después terminó desmayándose. Sema aprovecha para mirar a Karam directamente y decirle que no entiende cómo puede permitir tantas cosas, que deje que Seylam haga lo que quiera como si no hubiera reglas. Karam, en lugar de discutir, responde que irá a la habitación de Seylam para ver qué es lo que le ocurre y tratar de entender qué está pasando realmente con ella. Karam llega a la habitación y al entrar ve a Aisé sentada al lado de la cama, intentando ayudar a Seylam a que recupere la conciencia. Ella le estaba masajeando las manos suavemente, como buscando que reaccionara y se levantara poco a poco. Entonces Karam, sin levantar demasiado la voz, le dice a Aisé que ya puede salir, que no se preocupe porque él se queda solo con Seylam. Aisé obedece y se retira, dejándolos a los dos completamente solos en el cuarto. En ese momento, Karam se queda de pie frente a la cama, sin saber bien cómo actuar. La observa detenidamente, la mira en silencio, y aunque por un momento levanta la mano con la intención de acariciarle el rostro, se detiene antes de hacerlo y retira la mano, como arrepentido de mostrarle algún gesto de ternura. Se queda allí, simplemente observándola en silencio, como esperando que despierte. Al cabo de unos segundos, Seylam abre los ojos y lo primero que hace es fijar la mirada directamente en Karam. Lo ve allí, tan cerca, y de inmediato se incorpora un poco en la cama, todavía débil pero con la determinación de decirle lo que siente. Con rabia contenida le lanza en la cara que él es un asesino, que fue él quien mató a su hermano Jakub. Sus palabras son duras y directas, llenas de dolor y enojo. Entonces Karam, con un gesto de furia, le grita que se calle y le suelta sin titubear que sí, que él fue quien mató a Jakub, y que si eso es un problema para ella, que lo tome como quiera. Esas palabras dejan a Seylam completamente impactada, sin poder creer lo que escucha. Sin embargo, Karam continúa, como si quisiera acabar de una vez con cualquier duda. Le dice que si eso es lo que ella piensa, entonces que lo dé por hecho, que no hay nada más que hablar. Seylam lo escucha y no puede evitar sentirse aún más rota. Entonces, en medio de esa tensión, Karam sonríe con frialdad y le recuerda que ella ahora es la segunda esposa en esa casa, que no va a conocer la felicidad nunca, que su vida será una prisión hasta el último de sus días. Le dice que él hará con ella lo que quiera, porque ella tiene que pagar el precio de lo que pasó con su hermano, y que si Jakub recibió su castigo,
ella también lo recibirá tarde o temprano. Con una crueldad que la deja sin palabras, le asegura que morirá lentamente, día tras día, en esa mansión, como una condena eterna. Ante esas palabras tan duras, Seylam no se queda callada. Le responde con fuerza que él es un malvado, que nunca lo conoció realmente y que se arrepiente profundamente de haber llegado a su vida. Pero justo cuando todo parecía ser demasiado real, de repente todo se desvanece, y ella se da cuenta de que lo que estaba viviendo no era más que un sueño, una pesadilla construida por su propio miedo y su dolor. Seylam despierta de golpe, agitada, y al abrir los ojos lo primero que ve es a Karan frente a ella, tal como en el sueño. Por un instante no sabe qué pensar, pero enseguida entiende que lo anterior no fue real. Respira hondo y se dice a sí misma que no puede seguir confundida, que no puede convencerse de que Karan es culpable de la muerte de Yaqub sin tener pruebas firmes. Decide que, aunque en su corazón sospeche, debe guardar silencio hasta que todo se aclare y la verdad salga a la luz. Así que trata de mantener la calma para que Karan no se dé cuenta de lo que está pasando por su cabeza. Karan, sin apartar la vista de ella, le pregunta a dónde había ido, por qué salió, si lo que realmente quiere es alejarse o incluso huir de la mansión. Ella lo escucha en silencio, pero no le responde nada. Karan entonces se queda un momento esperando una reacción, pero al no recibir respuesta se da la vuelta y se marcha. Antes de salir le dice que piense bien lo que quiera hacer, que si realmente desea irse, la puerta está abierta y puede marcharse de inmediato si así lo desea, que nadie la retiene. Seylam se queda en shock con esas palabras, sin saber qué decir ni cómo reaccionar, porque no esperaba que él hablara de esa manera. Karan entonces añade que si decide quedarse, debe hacerlo bajo sus reglas, obedeciéndolo y sin salir a ningún lado sin su permiso. Le deja claro que esa es la condición, y que si no está de acuerdo, es libre de irse. Después de decir todo eso, simplemente se retira, dejándola sola y pensativa, con la cabeza hecha un lío. En ese silencio, Seylam queda sumida en sus recuerdos, sintiendo una mezcla de dolor y nostalgia. Al poco tiempo, Aisé regresa y se acerca a ella con preocupación. Le pregunta cómo se siente, si está mejor, porque de verdad la había visto muy mal. Seylam, aunque aún lleva un peso enorme en el corazón, le responde que ya está mejor. Aisé le confiesa que estaba muy preocupada, pero Seylam le dice que lo que más la agobia es la ausencia de su hermano, que le extraña tanto que a veces siente que no soporta este mundo sin él, que hay momentos en los que el vacío que dejó es tan grande que desearía no estar más aquí. Mientras Seylam permanecía sola en su habitación, se quedó observando con detenimiento la fotografía que aquel hombre le había entregado, la misma en la que aparecía ella al lado de su hermano Yaqub. Acariciaba con la mirada la imagen como si en ese instante pudiera volver a tenerlo cerca, y con cada segundo que pasaba el peso del recuerdo se hacía más fuerte. Comenzó a caminar lentamente por toda la habitación, dando vueltas sin rumbo, mientras en su mente se mezclaban los pensamientos y las preguntas que no encontraba cómo responder. Se decía a sí misma que tal vez lo mejor sería marcharse de ese lugar, quizás así terminaría con todo el dolor que la consumía por dentro. Imaginaba que, si se iba lejos, la angustia que cargaba en el corazón podría desvanecerse poco a poco. En medio de esas ideas, el recuerdo de Kudret vino a su mente con mucha fuerza. Revivió cada uno de los momentos en que él la había tratado con desprecio, haciéndola sentir menos, como si no tuviera ningún valor. Ese rechazo tan constante la hizo pensar nuevamente en Yaqub y en su muerte, preguntándose con impotencia quién había sido realmente el responsable de arrebatarle la vida. Aún así, dentro de ella seguía instalada la duda por más que quisiera convencerse, no podía dejar de sospechar que Karan podría haber sido el asesino de su hermano. Justo cuando sus pensamientos se volvían más oscuros, el sonido del teléfono interrumpió el silencio de la habitación. Seylam lo tomó con manos temblorosas y al contestar reconoció la voz de Leila, que con un tono lleno de preocupación le preguntaba cómo estaba. Seylam, con voz apagada, le respondió que no se encontraba muy bien, pero que estaba intentando sobrellevar las cosas con calma. Entonces Leila, con cariño, le aseguró que siempre estaría ahí para ella, que podía contar con su apoyo en cualquier momento. De pronto, se escuchó a Mustafa al fondo pidiéndole a Leila que le pasara el teléfono, que él necesitaba hablar con su hermana. Cuando la línea pasó a sus manos, Mustafa le habló directamente a Seylam con una mezcla de ternura y firmeza. Le dijo que deseaba de todo corazón que ella estuviera bien y que, a pesar de lo ocurrido, siguiera adelante con todo lo que habían vivido. Le aseguró que tarde o temprano descubrirían la verdad, que pronto sabrían quién había sido el responsable de hacerle tanto daño a Yaqub. Seylam, conmovida por esas palabras, le respondió a Mustafa que se cuidara mucho, que por favor estuviera muy atento a todo lo que pasara a su alrededor, porque ahora más que nunca necesitaban protegerse entre ellos. Mustafa, intentando tranquilizarla, le contestó que no se preocupara,
que él siempre estaría pendiente de ella y que, si llegaba a necesitar algo, no dudara en llamarlo. Seilam, una vez más, comenzó a dejarse arrastrar por los recuerdos que le pesaban como una carga imposible de soltar. En su mente aparecían uno a uno los momentos más dolorosos que había vivido dentro de aquella mansión, especialmente la manera cruel en la que Kudret la había tratado desde el primer día. También recordó con claridad cómo, en medio de la desesperación, había rogado a la familia de Karam que la ayudaran a salvar a Yaqub cuando él se encontraba en cuidados intensivos. Había implorado apoyo, había buscado en ellos un gesto de humanidad, pero en lugar de eso lo único que recibió fue indiferencia. Esa familia parecía más tranquila con la idea de que Yaqub muriera, como si su sufrimiento significara para ellos una especie de alivio o victoria. Ese pensamiento la hizo volver en sí con más rabia que tristeza. Se juró a sí misma que ninguno de ellos se iba a salir con la suya, que tarde o temprano pagarían por todo el daño que le habían causado a su hermano y a ella. El dolor se convirtió en una especie de determinación ardiente que la empujaba a actuar. Entonces, con la esperanza de encontrar un camino, tomó su teléfono y pensó en llamar a alguien que pudiera servir como testigo, alguien que pudiera ayudarle a sacar a la luz todo lo que había sucedido con Yaqub. Aunque en el fondo no estaba del todo segura de si era correcto o si valía la pena arriesgarse, decidió que tenía que intentarlo, porque su hermano no merecía quedar en el olvido. Con esa idea clara en la cabeza, marcó un número con manos nerviosas, sintiendo que aquel gesto podría ser el inicio de algo grande. Sin embargo, la ilusión se desvaneció al instante cuando se dio cuenta de que la llamada no podía completarse. El teléfono estaba fuera de servicio, y el sonido cortante del aparato la hizo sentir que, una vez más, estaba atrapada y sin salida. Karam, sentado en su oficina de la venta de carros, comenzó a ser invadido por una oleada de recuerdos que no le daban tregua. En su mente apareció con claridad la imagen de aquel hombre con el que había hablado tiempo atrás, el mismo que le había asegurado que no tenía ninguna relación con la muerte de Yaqub. Esa mentira lo atormentaba ahora más que nunca, porque recordaba perfectamente el tono seguro con el que aquel sujeto se lo había dicho. También regresó a su memoria el momento en que, con palabras duras, él mismo le había dicho a Seilam que si quería ser libre debía marcharse de la casa cuanto antes, sin mirar atrás. Todo eso se mezclaba en su cabeza, haciéndolo sentir como si el pasado se estrellara contra el presente, dejándole una sensación amarga que lo acompañaba mientras trataba de concentrarse en su trabajo. En medio de esos pensamientos apareció Khan, quien entró en el lugar con expresión seria. Se acercó directamente a Karam y le confirmó que sus sospechas eran ciertas. Había investigado al hombre llamado Aiku y los resultados eran peores de lo que imaginaban. Khan le explicó que aquel sujeto había mentido en varias cosas importantes, que su vida estaba marcada por los excesos y que había estado involucrado en un oscuro mundo de drogas. Incluso le contó que, bajo los efectos de esas sustancias, Aiku había llegado al extremo de asesinar a su propio padre. Lo describió como un individuo realmente despreciable, con un historial delictivo que parecía no tener fin y con la reputación de ser uno de los hombres más detestados en la cárcel. Agregó además que, a pesar de que su padre había intentado ayudarlo en algún momento, Aiku nunca aceptó el apoyo y terminó hundiéndose más en sus propios vicios y errores. Khan insistió en que, aunque por ahora no había pruebas de un vínculo directo entre Aiku y Yaqub, era evidente que ese hombre escondía algo. Según él, había demasiadas inconsistencias y secretos alrededor de su historia, lo cual hacía necesario vigilarlo de cerca. Karam lo escuchaba con atención y respondió con firmeza que alguien estaba mintiendo y que, sin importar lo difícil que resultara, debían seguir vigilando cada movimiento de Aiku. Estaba convencido de que, tarde o temprano, ese hombre revelaría la verdad y que él poseía la clave sobre lo que realmente había sucedido con Yaqub. Mientras la conversación se volvía cada vez más seria, Emir apareció de repente en la puerta, quedándose quieto para escuchar sin ser notado. Sin embargo, al darse cuenta de que hablaban de algo importante, decidió intervenir para detenerlos. Con voz firme, les dijo a Karam y a Khan que tenía derecho a enterarse de todo, que Yaqub también había sido como un hermano para él y que necesitaba saber qué estaba pasando. Aunque sus palabras sonaban cargadas de preocupación, lo cierto era que Emir solo actuaba de esa manera porque comenzaba a sentirse acorralado. Sabía que estaba en problemas y quería asegurarse de enterarse de cualquier cosa que pudiera ponerlo en riesgo. Karam no tuvo reparos en responderle y le contó de forma directa que existía un hombre llamado Aiku, y que todo apuntaba a que ese sujeto tenía algo que ver con la muerte de Yaqub. Al escuchar esas palabras, Emir sintió como el miedo le recorría el cuerpo, pues comprendió de inmediato que su secreto estaba a punto de salir a la luz. Si seguían investigando a Aiku, tarde o temprano podrían descubrir la conexión que lo comprometía a él también. En ese punto, Karam y Khan decidieron salir de la oficina para continuar con lo suyo, dejando a Emir completamente solo. Apenas se cerró la puerta,
Emir se quedó inmóvil, consciente de que realmente estaba en peligro. No sabía qué rumbo tomar ni cómo reaccionar, pero tenía claro que las cosas se estaban complicando cada vez más. Fue entonces cuando apareció Semai, y al ver su expresión preocupada, le preguntó qué estaba ocurriendo. Emir, tratando de mantener la calma, le confesó que ya habían empezado a investigar a Aiku y que la situación se estaba volviendo peligrosa, porque si aquel hombre hablaba o los traicionaba, todos ellos terminarían en graves problemas. Sema, con un tono de angustia, le recordó que cuando Karam sospechaba de algo nunca se detenía hasta encontrar la verdad, y que esa insistencia significaba que ahora estaban acabados. Sin embargo, Emir no tardó en calmarla, mostrándose seguro de sí mismo. Le aseguró que no debía preocuparse, que él sabría cómo manejar todo lo que viniera, porque se consideraba lo suficientemente inteligente como para no dejarse descubrir. Con frialdad le dijo que, al final, saldría con la suya y que nadie jamás podría darse cuenta de lo que realmente había hecho. Seilam, sintiéndose aún con la cabeza llena de pensamientos, tomó el teléfono y marcó el número del amigo de Jacob. Cuando él contestó, lo primero que hizo fue darle las gracias porque gracias a él había podido descubrir parte de la verdad, aunque todavía había muchas piezas que no encajaban. Después, con voz un poco nerviosa pero decidida, le pidió un favor más: quería verlo al día siguiente, a las 11 de la mañana, para poder hablar cara a cara, porque había cosas demasiado importantes que necesitaba aclarar en persona. El hombre no dudó en responderle que no se preocupara, que estaba bien, que a esa hora podían encontrarse sin problema. Al escuchar eso, Seilam sintió un ligero alivio, pero al mismo tiempo quedó con una sensación de inquietud que no se le quitaba, y mientras colgaba el teléfono murmuró para sí misma que esperaba que Lenki pudiera realmente ayudarla a resolver todas las dudas que la atormentaban. En ese momento, la mente de Seilam volvió atrás, recordando con claridad cuando Lenki le dijo que no quería meterse en problemas, que su intención no era complicarse la vida, que lo único que quería era darle una mano, pero sin quedar involucrado en nada que pudiera traerle consecuencias. Ella también recordó cómo, en medio de esa conversación, él había pedido dinero, insinuando que si ella le daba algo, él podría ayudarla todavía más. Ese recuerdo la hizo suspirar con impotencia, porque no tenía dinero en absoluto. Entonces comenzó a buscar entre sus cosas, revolviendo poco a poco hasta que finalmente sacó una joya, la única que tenía y que representaba un regalo muy especial, pero que ahora debía considerar vender, porque era su única salida. Esa joya sería la forma de conseguir el dinero que Lenki le estaba pidiendo para continuar colaborándole. Sin perder tiempo, tomó nuevamente el teléfono y llamó a Leila. Cuando ésta contestó, Seilam le dijo con voz baja y algo apresurada que no tenía mucho tiempo para hablar, pero que necesitaba que le hiciera un gran favor, y le pidió por favor que Mustafa no se enterara de nada. Le explicó que necesitaba dinero y que tenía esa joya que le habían regalado, pero que ella no sabía cómo venderla, así que necesitaba que Leila la ayudara fingiendo que iban a dar un paseo y así poder venderla sin levantar sospechas. Leila, aunque preocupada, le dijo que sí, que iba a ayudarla, pero al mismo tiempo le pidió que fuera más clara y le explicara de una vez qué era lo que realmente estaba pasando. Sin embargo, Seilam se mantuvo firme y respondió que al día siguiente le contaría todo, pero que por el momento solo necesitaba su ayuda para esa parte. Justo en ese instante, mientras sostenía el teléfono en su mano, Seilam escuchó unos pasos que se acercaban por el pasillo. El miedo la invadió, así que rápidamente escondió la joya bajo la almohada y se recostó fingiendo estar dormida. La puerta se abrió despacio y era Karam quien entraba a la habitación. Él se detuvo un momento, la miró acostada y con un gesto tranquilo tomó una cobija para cubrirla, pero finalmente, después de pensarlo unos segundos, prefirió no hacerlo y optó por marcharse en silencio. Apenas lo vio salir, Seilam esperó unos instantes y luego se incorporó con cautela, caminó hasta la puerta y la abrió despacio para asegurarse de que Karam ya no estaba en el pasillo. Al confirmar que él se había marchado, volvió a cerrar suavemente y murmuró para sí misma, con un aire de determinación, que esa sería la última noche que pasaría en libertad dentro de esa mansión. Y, como si quisiera dejarlo grabado en el aire, pronunció el nombre de Karam. Mientras todos compartían el desayuno en la mesa, de repente apareció Águila, lo que causó sorpresa inmediata. Karam, al verla, no pudo evitar preguntar con un tono serio qué hacía allí. Sin embargo, Leila, tratando de suavizar la situación, intervino diciendo que simplemente había venido por su prima para dar un paseo. La explicación no convenció del todo a Karam, quien lanzó una mirada cargada de sospecha hacia Seilam, como si intentara descubrir qué se estaba tramando. Fue entonces cuando Seilam, sin dudar, tomó la palabra y confesó que había llamado a Leila porque necesitaba salir un momento. Sema, al escuchar aquello, no pudo contener su molestia y de inmediato criticó a Seilam,
llamándola descarada y reclamándole cómo era posible que recibiera visitas sin avisar a nadie en la casa. Ante la tensión, Leila respondió con firmeza, aclarando que no había llegado a interrumpir a nadie, sino únicamente a ver a su prima. A pesar de la discusión, Karam decidió no intervenir más y continuó desayunando, observando en silencio todo lo que pasaba. En ese instante, Seylam, molesta por la actitud de Karam, lo enfrentó preguntándole si acaso también le estaba prohibido respirar, dejando en el aire la incomodidad de sus palabras. Luego añadió que ni siquiera podía salir a caminar sin que todo se volviera un problema. Karam, sin alterarse, le respondió con calma que si quería salir, lo hiciera, pero que no tardara demasiado y que se llevara su teléfono con ella. Aisé, que escuchaba todo, se levantó enseguida y dijo que ella misma iría a buscar el teléfono de Seylam. Al entrar en la habitación, lo primero que notó fue el bolso de Seylam sobre la mesa. Al verlo allí, no pudo evitar pensar que algo extraño estaba pasando. Se preguntó si acaso su amiga planeaba marcharse sin decirle nada a nadie. Con esa inquietud en mente, tomó el bolso y se lo llevó a Seylam. Al entregárselo, la abrazó con fuerza, como si quisiera transmitirle un mensaje silencioso o retenerla un poco más. Mientras tanto, Karam, que observaba cada gesto con detalle, percibió que todo parecía demasiado sospechoso, como si algo se estuviera ocultando. Esa inquietud lo llevó a actuar con cautela. Sacó su teléfono y envió un mensaje a Iyas, pidiéndole que siguiera a Seylam discretamente para descubrir a dónde iba realmente y qué estaba planeando hacer fuera de la mansión. Seylam seguía caminando junto a Leila sin darse cuenta de que Iyas estaba tras sus pasos. Todo parecía tranquilo hasta que de repente Leila recibió una llamada, lo que hizo que Seylam se distrajera un poco y comentara que sentía que habían tomado el camino equivocado. Sin embargo, al girar la vista, alcanzó a notar a Iyas siguiéndolas. En ese instante, aunque no lo dejó ver, Seylam empezó a trazar un plan en su mente para engañarlo y así librarse de su persecución. Finalmente, después de algunos movimientos y distracciones, consiguieron despistarlo. Cuando llegaron a un lago, ambas celebraron con alivio haber podido deshacerse de él. Pero en medio de esa calma, Leila no pudo contener su curiosidad y le preguntó a Seylam por qué quería vender el collar. Seylam, con un aire serio pero tranquilo, le respondió que no tenía nada que ocultarle, que en ese momento lo único que necesitaba era dinero, aunque le prometió que más adelante le contaría toda la verdad. Le pidió paciencia y confianza. Leila, con el corazón abierto, le aseguró que podía confiar en ella siempre, que no importaba la situación, que estaría a su lado. Esas palabras tocaron a Seylam, quien conmovida le agradeció sinceramente, diciéndole que en este momento no tenía a nadie más en quien confiar. Después de ese intercambio lleno de sinceridad, Leila decidió marcharse, dejándola sola. Seylam, en cuanto se quedó en silencio frente al lago, se recordó a sí misma que todavía tenía una misión pendiente, debía encontrarse con Lenki. Mientras pensaba en ello, deseaba con todas sus fuerzas que el dinero que llevaba fuera suficiente para que él pudiera seguir ayudándola en su búsqueda de justicia. Karam estaba en su despacho cuando sonó su teléfono. Al contestar, escuchó la voz de Khan al otro lado, pero esta vez no traía buenas noticias. Con tono serio, le informó que el hombre al que habían interrogado el día anterior, Aiku, había muerto en prisión. Explicó que sufrió una muerte cerebral provocada por una arteria dañada y que, aparentemente, ya no había nada que hacer. Karam se quedó helado al oírlo. No entendía cómo alguien que la noche anterior estaba bien podía morir tan repentinamente. Con rabia contenida, preguntó qué iban a hacer ahora, pero al no obtener respuestas claras, terminó colgando el teléfono lleno de frustración. Lo que Karam no sabía era que Sema, desde las afueras de la habitación, había estado escuchando cada palabra. En lugar de angustiarse, sonrió satisfecha, pues sabía que Emir estaba detrás de todo aquello. Para ella, la muerte de Aiku significaba que ya no habría nadie capaz de delatarlos, y se sintió segura por primera vez en mucho tiempo. Mientras tanto, Karam, ajeno a esa satisfacción oculta, reflexionaba con coraje que algo extraño estaba ocurriendo y que nada era tan normal como parecía. Tenía la certeza de que debía descubrir la verdad cuanto antes. Por otro lado, Seylam se encontró con Lenki, buscando en él un aliado que la ayudara a descubrir la verdad y a desenmascarar al asesino de su hermano. Conmovida, le entregó un poco de dinero, esperando que aceptara y se sumara a su lucha. Pero Lenki, con rostro serio y lleno de miedo, rechazó el dinero. Le dijo que no podía aceptar nada, que lo mejor era guardar silencio, porque de lo contrario pondría en riesgo su propia vida. Aquellas palabras fueron como un balde de agua fría para Seylam, que había puesto sus esperanzas en él. Al ver que no podía contar con su ayuda, se sintió desamparada. Su mirada se perdió en la nada, pensando que no tenía más caminos por recorrer.
Lenki, temiendo por su seguridad, se marchó dejándola sola. Seilam, con el corazón cargado de tristeza y dolor, murmuró para sí misma que no descansaría hasta saber quién había matado a su hermano, aunque eso significara no volver a tener paz nunca más. Seilam regresó a su casa caminando lentamente, con la mirada perdida y el corazón lleno de tristeza, intentando aparentar que nada había pasado. Al entrar, Karam se le acercó de inmediato con rostro serio y le preguntó directamente por la joya, exigiendo saber qué había hecho con ella. Seilam no respondió, prefirió quedarse en silencio, como si sus palabras se hubieran quedado atrapadas en la garganta. En ese instante, la calma se rompió con la llegada inesperada de la policía. El ambiente se llenó de tensión y todos en la casa quedaron sorprendidos, preguntándose qué estaba ocurriendo. Karam, desconcertado, miraba a su alrededor cuando uno de los agentes preguntó por él. Kudrent no pronunció palabra, guardando silencio absoluto, mientras Karam, confundido pero firme, dio un paso al frente y se identificó. El policía se le acercó y, sin rodeos, le informó que existía una orden de arresto en su contra. Según las pruebas recopiladas, estaba siendo vinculado con un crimen grave. Karam, impactado, apenas podía creer lo que escuchaba, y el golpe final llegó cuando le dijeron que sería arrestado por la posible muerte de Yaqub. En ese momento, todos los presentes quedaron boquiabiertos, incapaces de asimilar lo que ocurría. Mientras los agentes lo esposaban y lo conducían hacia afuera, Karam no dejó de observar a Seilam, como si buscara en sus ojos una respuesta. Ella, sin pronunciar palabra, pensaba en su interior que por fin tal vez la justicia estaba actuando y que lo único que deseaba era que Karam se pudriera en la cárcel. Karam, por su parte, no pudo contener una risa nerviosa, no porque fuera culpable, sino porque sabía que no había cometido absolutamente nada de lo que lo acusaban. Su risa era la expresión de la impotencia de verse atrapado en algo que no podía controlar. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.